Bienvenidos al taller de investigaciones psicoanalíticas, hoy 26 de septiembre de 2015, Cuernavaca, Morelos. Me llamo Alejandro Salamonovitz y les voy a presentar la conferencia Sociedad perversizada, estragos del neoliberalismo en el psiquismo humano. En el artículo El yo y el ello de Freud se desarrolla el concepto de vasallajes del yo. El yo tendría que lidiar, enfrentar los embates, las demandas, las descargas que provienen de tres amos diferentes que lo oprimen. Por un lado, las exigencias pulsionales del ello, que buscan la descarga de la libido, de la energía sexual, sin ningún miramiento por las reglas sociales. Por otra parte, enfrenta las exigencias del superyo, que atiborra de prohibiciones a su proceder, subsumiéndolo en la parálisis y en la impotencia. Y por otro lado, last but not least, tiene que enfrentar los embates de la realidad objetiva. Buena parte de la teoría de las neurosis se desarrolla en torno de las vicisitudes de resolución de conflictos entre el yo y el ello, a partir de lo cual se desarrolla el mecanismo de la represión secundaria como una manera de soportar las oleadas pulsionales del ello. Justo a partir de este proceso es que Freud podrá afirmar que los síntomas son la sexualidad de los neuróticos. Cuando el desarrollo de las contradicciones entre el yo y el ello logran la resignación del yo ideal, de ese que se ha llamado His Majesty the Baby, su majestad el bebé, cuando ese niño maravilloso que nos habita, ese que es la niña de los ojos de los padres, el depositario de todos los anhelos incumplidos, los deseos no realizados de los padres, el bulevar de los sueños rotos, diría Joaquín Sabina, cuando ese yo ideal acepta renunciar a su satisfacción inmediata y concuerda en esperar llegar a ser grande, a tener un cuerpo de adulto, para entonces retomar sus sueños incumplibles. En ese momento, dice Freud, el complejo de Edipo pasa al fundamento y en su lugar aparecerá un nuevo reinado, el ideal del yo, que es el kernel, el núcleo del famoso superyo. Tras este breve relato de cómo está constituido el aparato psíquico freudiano, es que podemos ponernos de acuerdo qué queremos decir con psiquismo humano en esta conferencia. Desde aquí no hago más que mostrar la jerga freudiana a la que tendremos que aludir para poder reflexionar sobre nuestro subtítulo: Estragos del neoliberalismo sobre el psiquismo humano. Si bien la mayoría de las personas enfrentamos nuestras emanaciones pulsionales de peor o mejor manera, con más o menos síntomas, con más o menos arte, y quizá en el mejor de los casos, con una poética capaz de apalabrar la angustia y tomarle al prójimo la mano, tomarle el corazón y ya no la loca razón. Pero ¿qué pasa cuando el mundo, esa realidad objetiva, se enloquece? Pierde el corazón y se hace guerra, crisis, miseria, enfermedad, desesperanza.
¿Qué pasa cuando el futuro se colapsa y no queda más que el hoy? Cuando cada niño se vuelve anciano, cuando el niño ya no es la flecha en el arco de Gibran Jalil, que encarna a sus padres lanzándolo al futuro. Cuando el niño, como la poesía, ya no es un arma cargada de futuro, como dice Paco Ibáñez. Cuando eso pasa, es que la sociedad ha olvidado su tarea de darle a sus hijos lo más básico, darles salud, educación, alimentación y vivienda, darles un hogar que alumbre, caliente, reconforte su alma y abrace su fragilidad, su pequeñez, su camino hacia el futuro. Nuestra sociedad se torna perversa cuando el hijo, en vez de abrazarlo con Z, se le abraza con S. Cuando eso pasa, es que vamos en un tren a toda velocidad hacia la barbarie. Ese tren se llama neoliberalismo, capitalismo salvaje. Es la desaparición de todos los valores en beneficio exclusivo de la bolsa de valores. El neoliberalismo no tiene más valor que el dinero, ni más cultura que la de la oferta y la demanda. El único sujeto es el cliente, ya no existen amigos, estudiantes, profesionistas, artistas. La única voz que es audible es la del cliente arroba. En el neoliberalismo, la poesía ya no importa porque no se vende, no tiene demanda. Y entonces, ¿dónde está el último poeta del siglo XXI? Cito al letrista de Guadalupe Trigo, Eduardo Salamonovitz, que se le conoce más por la canción de Mi Ciudad, pero esta otra canción aplica más para lo que vamos a hablar hoy. Esta canción dice: el último poeta se va con su saeta, se ha ido con los versos que ya nunca escribirá. La saeta de Cupido del último poeta es la flecha de Gibran Jalil, es el hijo encarnado en un verso de amor. Eso es lo primero que hay que entender para preguntarse sobre qué le hace el neoliberalismo al psiquismo humano. Las palabras no nacen. El poeta muere dejando a sus versos no nacidos, no escritos. Eso me recuerda el libro del escritor húngaro judío, Premio Nobel de Literatura, Imre Kertész, que se llama Kadish por el hijo no nacido. El Kadish es el rezo judío en recuerdo de los muertos. ¿Cómo se llama el paradigma que da cuenta de la estructura del neoliberalismo y de cómo hemos construido nuestra sociedad contemporánea? Creo que hoy en día muchos profesionales de diferentes campos coincidimos en que ese paradigma se llama Auschwitz. Imre Kertész es un sobreviviente de Auschwitz. La pregunta que atormenta a Kertész es por qué no se suicidó después de su experiencia en el campo de concentración. ¿Por qué él no siguió el camino de Primo Levi y otros escritores sobrevivientes del Holocausto? Imre quiere saber por qué siguió viviendo. ¿Cómo soportar el recuerdo hecho llanto, ya no solo de los millones de asesinados en los campos nazis, sino cómo soportar el murmullo doliente de los millones de hijos no nacidos de entre tantos muertos? Los hijos que no nacieron porque sus padres, asesinados por la mano del fascismo, fueron privados de su futuro. ¿Cómo se hace el Kadish por el hijo no nacido? Ahora creo que ya podemos ponernos de acuerdo qué entendemos por el horror neoliberal y qué estragos puede hacer en nuestro vapuleado psiquismo. En un libro hecho a la manera de epistolario, junto con mi colega y amigo Carlos Fernández Gauss, y que llamamos ¿Por qué un psicoanálisis?, que aquí lo tengo,
aquí lo pueden ver. Introduje como propuesta el concepto de orphans. Se trata de mezclar la palabra infans de infante con la palabra huérfano. El huérfano es el niño cuyos padres han muerto. Sin embargo, estrictamente, huérfano es el niño separado de sus padres. La raíz orf significa separar en indoeuropeo, mientras la raíz fari de latín, que también está en infans, significa hablar. Infans es, pues, el que aún no habla. Si juntamos el orf indoeuropeo, que es separar, con el fari de latín, que está en infans, que es hablar, podemos escuchar un orphans, que sería separado del habla. El enfermo de silencio sería el orphans, el que está separado del habla, el que cuando aprendió a hablar ya nadie lo escuchó. Él habla para nadie, él es nadie y tiene nada. El orphans tiene 1000 nombres. Hoy, antes que ninguno, se llama Ayotzinapa. Hoy se cumple 1 año de la masacre de Ayotzinapa. Ayer era el de Tlatelolco del 68 y también el del 85. Y tras otros mares se llamó Hiroshima. El orphans tiene millones de números. Hoy empieza con el 43, pero ayer ya tuvo muchos. Todos los que se tatuaron en los brazos de Auschwitz, los de las muertas de Juárez, los de los feminicidios que en nuestro país tienden a infinito ante la indolencia de nuestras sociedades y de nuestro gobierno. El orphans también se llama Jacinto Zenobio, quien así le habló a su ahijado. Un favor voy a pedirle, ahijado, que a Naiden le cuente que me ha encontrado, que yo ya no quiero volver para allá. Al fin ya no tengo ni dónde llegar. Murió tu madrina, la Trinidad, los hijos crecieron, ¿y dónde están? Perdí la cosecha, quemé el jacal. Sin lo que más quiero, nada es igual. Sin lo que más quiero, ¿qué más me da? Cobija y sombrero serán mi hogar. El orphans es el hijo del último poeta. Se ha quedado sin su apá, que ya nunca escribirá. Al orphans lo habitan unos versos que no son de palabra, que son poemas no nacidos. El orphans es un niño aterrado, atiborrado de angustia, en un mundo que le ha quitado todo, incluida la palabra. El orphans es el hijo del neoliberalismo, el hijo sin la palabra que le permite navegar en la poesía que lo habita. El orphans tiene que enfrentar la angustia con algo más poderoso que la represión. La neurosis es hoy herramienta obsoleta para habitar el mundo. Frente a la disyuntiva marxiana de socialismo o barbarie, el orphans arrojado a la barbarie solo le queda renegar o morir de angustia. Esta es la alquimia del neoliberalismo, que al arrojarnos a una realidad insoportable no nos deja a los neuróticos de siempre otro camino que el de la perversión. Nuestra civilización ha engendrado una sociedad perversizada. Aquí no se trata de si somos perversos o somos neuróticos. Aquí se trata de entender que los seres humanos nos defendemos de los embates de la angustia como mejor podemos. Frente a grandes angustias provenientes de la realidad neoliberal,
podemos echar mano de un mecanismo de defensa psíquico que se llama renegación y que es el mecanismo de defensa propio de los sujetos que son perversos psicoanalíticamente hablando y que no tiene el mismo significado que se maneja en ciencias sociales de lo perverso, de la perversidad. El mecanismo de la renegación no es exclusivo de los perversos, es un mecanismo al alcance de cualquier ser humano. La renegación es una forma de borrar algo de la realidad, es una manera de alterar una percepción, algo así como una alucinación negativa. Es no ver lo que veo, aunque es obvio que lo veo. Es un mecanismo que disuelve la angustia y me permite ver el horror, la miseria, la guerra, los niños náufragos ahogados, sin sentir gran cosa, sin derramar más de 2 lágrimas y a otra cosa mariposa. La renegación es la gran máquina de la inmovilidad social. Es la gran máquina que hace que ya nada me importe, que ya nada me conmueva del mundo. Es una manera de mirar al mundo sin mirarlo, sin sentirlo. Es potente anestésico frente al dolor del otro. La renegación es la marca de los grandes estragos del neoliberalismo en el psiquismo humano. La renegación se sostiene con lo que llamamos en psicoanálisis un fetiche. El paradigma del mecanismo perverso es el fetiche, una suerte de construcción de un concepto psicoanalítico que se conoce como el pene materno y que ocuparía el lugar de la falta, del desgarramiento, del mundo privado de futuro. Dice Chassegues-Mirgel en su libro Ética y Estética de la Perversión: el fetiche es una varita mágica, una presencia vasta para modificar la realidad. El teatro donde se desarrolla el drama humano con sus duelos, pérdidas, heridas, sus renunciamientos, se convierte así en un lugar encantado donde ya no existen la pérdida, ni el sentimiento de insuficiencia, ni la muerte. Hay una única y sorprendente ecuación de equivalentes inconscientes que sostiene Freud en su obra, y es la de niño igual pene igual heces igual oro o dinero. Este pasaje de pene a heces tiene la marca del fetiche, en tanto reniega de la castración. Dice Chassegues-Mirgel: el bastón fecal se renueva, de hecho, indefinidamente. Es el único pene que vuelve a crecer, como el ave fénix, nuevamente un pájaro, que renace de sus cenizas y se engendra a sí mismo. También menciona ella que el Gauleiter de Auschwitz, Rudolf Hess, llamaba a ese campo nazi el ano del mundo. Si algunos de ustedes empiezan a sentir un poco de incomodidad, de asco, de inquietud por el uso de estos términos un tanto escatológicos, pues deben sentirse felices de que la represión sigue operando en su psiquismo, que no han sido totalmente avasallados por la perversización. Esa penita, incomodidad, es la esperanza que nos habita de que algún día la poética resurja en nuestra cultura. Habrá que indagar desde esta línea renegatoria que construye un mundo fecalizado, claramente un mundo de mierda, cómo se articula el dinero como esa cadena interminable que toma vida propia, en la que el dinero engendra dinero, y el único objetivo es concentrar la ganancia en algunas manos o corporaciones que dejan sumidos en el hambre y la impotencia
a la gran mayoría de la población. Esta expropiación del producto del trabajo a través de la fetichización del dinero y que a través de los aparatos financieros succiona desde los países centrales capitalistas millones de horas de trabajo de nuestros trabajadores del tercer mundo, de África, de los sirios que con sus desgarradores naufragios denuncian esta absorción brutal, incontrolable, que se lleva todo su esfuerzo en un solo clic arroba de la bolsa de valores a los países de Europa. Como se cree que dijo Saramago premonitoriamente, el desplazamiento del sur al norte es inevitable. No valdrán alambradas, muros ni deportaciones. Vendrán por millones. Europa será conquistada por los hambrientos. Vienen buscando lo que les robamos. Nuestra sociedad perversizada es en la que ya no reina la represión que hace diferente al niño de la caca, en el que ya no opera la función paterna, que evita la fecalización de nuestros hijos, haciendo de sus vidas algo desechable y sin futuro. Ese fetiche con el que enfrentamos cada uno la debacle neoliberal es lo que aquí nombro como miembro fantasma, pues creo que es un término más amplio. El miembro fantasma es el que consuela a los que han perdido algún miembro, experiencia bien conocida en los hospitales tras las amputaciones. Pero también es la experiencia que se conoce entre los adictos abstinentes, esa vivencia de dolor de miembro fantasma. El miembro fantasma también es ese espectro que habita nuestro vientre, como presencia de nuestros muertos sin sepultura, esos miembros fantasmas que encabezan la fila de todas las melancolías, son los muertos vivientes que claman con su dolor una justicia que nunca llega. El miembro fantasma también es eso que en el cuerpo crece en frenesí maníaco y que trata de tapar a como dé lugar toda carencia, todo sello de nuestra impotencia, frente a un mundo en el que cada vez se trabaja más para comer menos. Ese miembro fantasma es el cáncer, entre otros muchos tipos de enfermedades orgánicas que acompañan en creciente número la embestida neoliberal. El miembro fantasma nos ayuda a no sentir angustia, es bálsamo para el dolor. Sin embargo, el costo que estamos pagando por este adminículo, suerte de poderoso ansiolítico, es muy alto. Los millones de adictos, enfermos, mutilados, deprimidos, todos los enfermos de silencio que pasivamente van cayendo en los hornos de la bolsa de valores, que como un sueño de loco recrean las ignominiosas imágenes de Auschwitz. Nuestra sociedad arroja sus juventudes a un infantilismo prolongado en el que cada vez es más difícil ser un adulto capaz de vivir de su trabajo. Los millones de niños, como el tambor de hojalata del premio Nobel Günter Grass, que orillamos a no querer crecer, metiéndolos en cuerpos de hombres y mujeres incapaces de valerse por sí mismos. El neoliberalismo es una máquina que induce el retorno del complejo de Edipo a manera de una desaparición colectiva del superyo en beneficio del yo ideal. Este es el retorno del niño terrible y maravilloso que se instala como siniestro inquilino en el vientre de hombres y mujeres que a manera de miembro fantasma escinde el yo y logra perversizar de tajo a millones de personas. Dice Chasez-Smigel, quizá lo que está detrás de la génesis del fetiche, de esto que llamamos aquí el miembro fantasma,
del acto renegatorio que no logra ver la realidad, es cierto grado de odio hacia la realidad. Es este término, me parece importante, que trae Chasez-Smigel, esta idea del odio a la realidad. Frente a una realidad que odiamos, tendemos a mirarla con los ojos de la idealización. Vemos lo que queremos ver, a manera de cierta proyección de nuestro yo ideal sobre el mundo. El yo ideal, renacido frente a la frustración y el odio al mundo, retorna como contorno de mis percepciones. Ante el odio al mundo, dice Chasez-Smigel, el objetivo perseguido es el de destruir la realidad, llena de diferencias, para instaurar en su lugar el reino de la analidad, donde todas las diferencias están abolidas. Este es quizá el tema que nos permite diferenciar el acto de idealización de lo que sería la sublimación. La idealización, montada en el retorno al yo ideal, paradigma del surgimiento del narcisismo, se acompaña de una analización del mundo, de una lectura anal del mundo. Por eso les sugiero mejor analizarse en el sentido del diván que analizarse en el sentido que habla Chasez-Smigel. Tal movimiento implica la abolición de las diferencias de sexo y de generaciones. Eso es justo el resultado de la renegación, en tanto que de lo que se reniega es de la castración. El sujeto perversizado genera la idea de ser autoengendrado, es decir, no es hijo, no hay filiación. La palabra engendrar se remite al latín ingenerare, que significa infundir, inspirar, crear, dar a luz, es en cierta manera sembrar, implantar. El autoengendro es una ilusión que parte de un yo escindido, en tanto el engendro tiene que ser efecto de un otro. El yo escindido es el resurgimiento del yo ideal y pone en el lugar del otro a nuestra propia imagen en el espejo. Ese otro en realidad es un falso otro y por tanto el autoengendro es cabalmente una fabricación y no un engendro. Hundidos en nuestro narcisismo como escudo frente a un mundo que odiamos, fabricamos un mundo bonito, montado sobre nuestra propia imagen. No es casual que Freud, cuando introduce el narcisismo, habla de una perversión narcisista. Esta ilusión mal llamada autoengendro es en realidad la fabricación de un ser que se coloca fuera de la cadena generacional. Es nuestro órfans que ha sido privado de la filiación, de la palabra del Padre. El órfans queda convertido en Dios, vestido de omnipotencia, a manera de velar su impotencia. Al quedar fuera de la cadena generacional, fuera del proceso de engendramiento, queda a su vez privado de la creatividad. El que no es engendrado no engendra, no mana de su voz la palabra poética capaz de transformar el mundo. Su odio al mundo lo separa de la palabra y de su fuerza transformadora de la realidad. El órfans imagina, idealiza pero no sublima, no tiene contacto con el inconsciente, porque la renegación ha tomado por asalto a la represión. La angustia es tan grande que no tenemos tiempo de tener futuro. Antes de poder soñar, brincamos al acto. El órfans, privado de su capacidad de transformar el mundo, se ve condenado a habitar un mundo que odia.
El Orphans es producto del neoliberalismo y está a su servicio. Está hecho para no ver y no poder cambiar el mundo. Es la maquiavélica industria que logra fabricar millones de pobres que votan por los gobiernos que seguirán empobreciéndolos, que optarán por la violencia aislada que justifique la violencia de Estado sobre su pueblo, que será muestra viviente de la destrucción de los lazos sociales. El Orphans, hipnotizado por el resurgimiento de su yo ideal y por el frenesí que le produce librarse de su superyo, no se relacionará con nadie más que con su propia imagen. El Orphans es la más acabada pieza de la tecnología neoliberal, que requiere ser alimentada por drogas, enfermedades, por psicofármacos, por violencia, por melancolizaciones y manías. La maquinaria que nos ha convertido en una sociedad perversizada no es un error, es un negocio millonario que continúa su carrera imparable hacia la brutal concentración de la riqueza en el menor número de manos posibles. Ahora quizá podamos empezar a esbozar, a preguntarnos cómo desperversizar la sociedad. Desde luego que el antídoto contra la barbarie sigue siendo el socialismo, tal como lo dijo Marx en el siglo XIX. Pero el socialismo entendido como lazo social, como capacidad de ver el mundo sin renegar de la realidad material, como enaltecimiento de lo colectivo, de lo grupal, de la solidaridad y de la cooperación por encima de la competencia, como proyecto de desfetichización del dinero y reconocimiento del valor del trabajo, pero también del arte, de la palabra poética que rompe el nudo de mi garganta para abrir los póstigos de mi palabra, palabra que siembra las diferencias para cambiar un mundo atiborrado de respuestas y de saberes incuestionables por otro habitado de preguntas, de la inenarrable emoción de sentir en nuestro vientre el engendramiento de una pregunta y en nuestro llanto una lágrima hecha palabra para darle voz, para trocar un verso por nuestros miembros fantasmas, para que ya no busquen su analgésico en las drogas, las enfermedades y la violencia, poder ver lo que ya no está, lo que se ha perdido, los seres queridos que ya no nos acompañan más, que vuelven en nuestros recuerdos y en sus frases que nos habitan. Saquemos al último poeta de su cripta y supliquémosle que vuelva a escribir, que vuelva como un tsunami a inundar al mundo de poesía. Todos somos órfans y en nuestro vientre duerme un poeta. Miembros fantasmas que desde sus criptas claman por salir, por escribir sus versos. Ellos fueron guerreros que volverán como mariposas, tal como lo canta el poeta de nuestra América, Silvio Rodríguez. Hoy viene a ser como la cuarta vez que espero, desde que sé que no vendrás nunca más. Y tú apareces en mi ventana, suave y pequeña, con las alas blancas. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo, debajo del cielo, encima del mundo. Ay, mariposa, tú eres el alma de los guerreros que aman y cantan, y eres el nuevo ser que se asoma por mi garganta. Gracias.
Hoy viene a ser como la cuarta vez que espero. Desde que sé que no vendrás más nunca, he vuelto a ser aquel cantar del aguacero que hizo casi legal su abrazo en tu cintura. Y tú apareces en mi ventana, suave y pequeña con alas blancas. Yo ni respiro para que duermas y no te vayas. Qué maneras más curiosas de recordar tiene uno